suscríbete, dale like y compartí este video. No hagas eso. No pidas que se suscriban o que le den like a tu video antes de que empiece. No aportaste nada de valor todavía. Tenés que empezar tu video con una buena bienvenida y un breve resumen de lo que vas a hacer. ¿Qué tal, futuros suscriptores y creadores de contenido? Soy Franco Moedo y si no me conoces, significa que las estrategias que uso funcionan. Si querés saber cuáles son, te invito a esta lista de reproducción donde te enseño paso a paso cómo empezar en YouTube. Y hoy te voy a hablar de las 5 cosas que no tenés que hacer en tu primer video. 1. Una introducción muy larga. No hagas un video de 10 minutos en el que estés 7 de esos minutos dando vueltas y vueltas y nunca llegues al punto. Tu introducción tiene que ser corta, informativa sobre de qué se trata el video y atrapante para que el espectador se quede a verlo. Por cierto, si llegaste hasta acá, comenta cuál es tu color favorito. 2. Mala retención del público. La retención del público podría definirse como el arte de mantener a tus espectadores atentos a tu video. Si das muchas vueltas, repetís siempre lo mismo, haces pausas de silencio largas o mantenés siempre el mismo tono de voz, tus videos probablemente vayan a ser muy aburridos y tus espectadores los abandonarían rápidamente, cosa que YouTube no premia. Al contrario, si tu video no tiene buena retención del público, YouTube no lo recomienda. 3. Copiar lo que hacen otros youtubers. Si viste mi primer video, me habrás escuchado hablar de la técnica de la imitación. Bueno, esta técnica te impulsa a que hagas lo mismo que el resto, pero mejor, no igual. ¿Y cómo podés mejorar lo que hace el resto? Tenés que empezar por ser vos mismo. Añadile algo personal a lo que estás haciendo para que la gente empiece a conocerte y se pueda identificar con vos. Suscríbete y mirá el video hasta el final, así te podés enterar de qué es el número 5, que es uno de los errores más cometidos por todos los canales de YouTube cuando están empezando. 4. Tener miedo a la cámara. No te preocupes por hacer el ridículo. Podés grabar tu video cuantas veces quieras antes de subirlo. E incluso, esas escenas que salieron mal, las puedes aprovechar para usarlas como bloopers y hacer más divertido tu video. Además, no te preocupes por equivocarte mucho, no hay nada que los cortes de edición no arreglen. Mirá la cantidad de veces que me equivoqué la primera vez que hice este video y ahora que lo estoy volviendo a hacer. Tenés que ser frecuente, aprende a manejar tus tiempos, organiza tus horarios para saber cuándo vas a... Tenés que ser frecuente, Tenés que comenzar tu video con una buena bienvenida y una breve descripción. Resumen. Tenés que empezar tu video con una buena bienvenida y un breve resumen. Tenés que empezar tu video con una buena... 5. Uno de los errores que más cometen todos los canales de YouTube cuando están empezando es que tu video se llame presentación del canal o mi primer video. Déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez buscaste en YouTube presentación del canal? Si nunca buscaste el nombre de tu video o nunca lo buscarías, ¿por qué esperás a que alguien lo haga? Para saber qué nombre ponerle a tu video tenés que... Suscríbete si todavía no lo hiciste tocando este botón y antes de tocar este botón para irte a otro video, deja un comentario diciendo cómo es el clima.